con la rueda y me la reventó. Es fácil, ¿eh? Un bordillo que tiene unas alas. Estamos concentrados aquí, convocados por Ecologistas en Acción y también por Greenpeace y por otras organizaciones, para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo japonés principalmente, que están pasando unos momentos realmente difíciles, y para mostrar nuestro rechazo a la energía nuclear, que es en parte una responsable de los desastres que están pasando en Japón en este momento. Digo que me gustaría conocer. Otra cosa es que el mensaje es que, bueno, por una parte que evidentemente queríamos que había que salir a la calle para pronunciar este momento en el que, bueno, la población japonesa está teniendo tan graves problemas, ¿no? Primero, lógicamente, por los naturales, como fue el terremoto y el posterior tsunami, pero desde luego, como movimiento ecologista, que además están aquí otros grupos como ADENA o WWF, Greenpeace, la Coordinadora Ecologista, que evidentemente había que salir también para denunciar la política energética, que desde luego no puede estar basada en las centrales nucleares, que, bueno, que parecía que sobre todo con el tema del alargamiento de la vida pues estaba relanzado, ¿no? Yo creo que esto marca que todo aquello que se ha denunciado de las posibilidades de accidente y de los riesgos que puede crear, no sabemos si este será un nuevo Chernobyl o no, pero lo que está claro es que los efectos a largo plazo sobre la salud pues van a existir, ¿no? Justo en este momento donde además se está tratando en una comunidad como la nuestra los problemas de los cánceres ambientales, ¿no? Yo creo que no podíamos dejar de aprovechar esta oportunidad y salir a la calle. Estas mismas denuncias ya las llevamos hechas incluso para las centrales nucleares españolas, que con independencia de que no sean una zona sísmica, las hay que están en masas de arcilla que se mueven, las hay que tienen problemas de refrigeración porque están en ríos que por el verano no tienen mucho caudal. Es decir, que muchas de estas cosas ya han denunciado antes de que ocurrieran. Lo que pasa que en ese momento se nos acusa de alarmistas, ¿no? Y después de que se produce el accidente, pues casi nos acusan de oportunistas. En realidad no saben muy bien cómo ubicarnos, ¿no? Pero tenemos bien claro que el futuro tiene que pasar por otro modelo energético distinto, que no puede estar basado en grandes centrales nucleares ni tampoco en combustibles fósiles, y desde luego a medio y largo plazo, si no se replantea esto, pues y sobre todo alargando la vida de las centrales nucleares cada vez más viejas, pues está claro que el riesgo se va a incrementar, ¿no? Esta política energética basada solo en los grandes proyectos muy intensivos en capital y que solo benefician a muy pocos. Queremos que está claro que debemos de ir avanzando hacia un modelo energético completamente diferente, basado en fuentes renovables, sabiendo las dificultades que esto puede tener a corto y largo plazo. Pero creo que el modelo energético que nos querían vender como limpio y con futuro y que evidentemente llevamos durante décadas denunciando. No sabemos si el alcance de este accidente será o no como el de Chernobyl,